Buen día, hoy vamos a resolver el problema número 5 correspondiente al tema de movimiento en dos dimensiones. Dice así el problema. Una ardilla tiene coordenadas X y Y de 1.1 metros, 3.4 metros en T1 igual a 0 y coordenadas 5.3 metros, menos 0.5 metros en T2 igual a 3 segundos. Para este intervalo obtenga, inciso A, las componentes de la velocidad media e inciso B, la magnitud y dirección de esta velocidad. Vamos a resolverlo. Vamos a resolver el problema. ¿Qué datos tenemos? Tenemos el tiempo 1 igual a 0. La ardilla está en la posición 1.1, 3.4. Aquí. Cuando el tiempo 2 es igual a 3 segundos, está en la posición 5.3, menos 0.5. Aquí, ¿qué nos dice el problema? Que la ardilla en tiempo igual a 0 está en esta posición y después de que pasen 3 segundos se va a desplazar a esta nueva posición. Entonces lo que tenemos que calcular son las componentes de la velocidad media en X y en Y. Entonces, para el inciso A, la componente en X de la velocidad media es igual a ¿quién? A delta X sobre delta T. Y esto es igual a X2 menos X1 sobre T2 menos T1. Y esto es igual a ¿quién? A 5.3 metros menos 1.1 metros sobre el tiempo 2, 3 segundos, menos tiempo 1, 0 segundos, y esto va a ser igual a ¿quién? A 1.4 metros sobre segundo. Hacemos lo mismo para Y. Es igual a ¿quién? A delta Y sobre delta T, y es igual a menos 0.5 metros menos 3.4 metros. Todo esto sobre 3 segundos menos 0 segundos. Y esto es igual a menos 1.3 metros sobre segundos. ¿Sí? Entonces, esta es la respuesta al primer inciso, en donde nos pide calcular las componentes en X y las componentes en Y de la velocidad media de este desplazamiento. Estos dos valores los voy a anotar aquí para que no se nos olviden. Velocidad media en X es igual a 1.4 metros sobre segundo. Velocidad media en Y es igual a menos 1.3 metros sobre segundo. Voy a borrar todo para hacer el siguiente inciso. Para el inciso B nos pide calcular la dirección y la magnitud de este vector. Entonces vamos a calcular este ángulo alfa, ¿sí? Entonces vamos a tener que tangente de alfa va a ser igual a la componente de la velocidad media en Y sobre la componente de la velocidad media en X. Y eso es igual a ¿quién? A menos 1.3 metros sobre segundo entre 1.4 metros sobre segundo. Y eso es igual a menos 0.9286. ¿Sí? Alfa va a ser igual a ¿quién? Fíjense bien, ¿a quién va a ser igual alfa?
alfa va a ser igual a tangente a la menos 1 de menos 0.9286. Y esto es igual a 42.9 grados aproximadamente. Pero fíjense bien, estos grados menos estos grados son este ángulo, 42.9 grados, ¿sí? Y lo que nosotros queremos encontrar es la dirección, ¿sí?, que toma este vector cuando va del punto 1 al punto 2. Entonces, realmente alfa va a ser igual a 360 grados menos 42.9 grados. Y esto es igual a 317 grados aproximadamente. ¿Sí? Entonces ya tenemos la dirección de el vector. Para calcular la magnitud de la velocidad media va a ser igual a ¿quién? A la raíz cuadrada de la velocidad media, de la componente de la velocidad media de x al cuadrado, más la componente de la velocidad media de y al cuadrado. Y esto es igual a ¿quién? A la raíz cuadrada de 1.4 metros sobre segundo al cuadrado más 1.3 metros sobre segundo al cuadrado. Y esto es igual a 1.9 metros sobre segundo. ¿Sí? Y con esto obtenemos la magnitud de la velocidad media que va del punto 1 al punto 2 y sus componentes en x y sus componentes en y, que es lo que nos pide el problema. Voy a borrar todo. Otra manera de tratar este problema, sin sacar las componentes, ¿sí?, es tomando como referencia este punto. A este punto le podemos llamar P1 y a este P2, ¿sí? Si tomamos como referencia esos dos puntos, ¿sí?, tenemos, si P1 y P2 son dos puntos en el espacio en B2, o sea, en dos dimensiones, ¿sí?, estos dos puntos tienen una representación geométrica vectorial, ¿sí?, denominada P1, P2, ¿sí? Se le pone aquí la raya que indica que es un vector, es igual a ¿quién? Se abre un signo de menor que indica que lo que se escriba aquí va a ser un vector. Va a ser igual a ¿quién? A x2 menos x1, y2 menos y1. ¿Sí? Si nosotros aplicamos esto, vamos a tener que el vector que va del punto 1 al punto 2 va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a x2. ¿Quién es x2? Es 5.3 menos 1.1, y2, que es menos 0.5 menos 3.4. Y este vector va a ser igual a ¿quién? (4.2, menos 3.9. ¿Sí? Entonces ya tengo la representación geométrica vectorial de estos dos puntos, que es el vector 4.2, menos 3.9. Esto lo voy a graficar aquí. 4.2
1, 2, 3, 4.2 más o menos por aquí. Y menos 3.9, 1, 2, 3, 4 más o menos por aquí. Aquí. ¿Sí? Y yo lo que voy a hacer es, desde el origen, trazar el vector que se forma en esta dirección. Este es el punto 4.2, menos 3.9. ¿Sí? Entonces, fíjense bien aquí. Este vector es idéntico a este vector en magnitud y en dirección. ¿Sí? Entonces, nos pide el problema calcular la magnitud de la velocidad media. Entonces, yo quiero calcular la magnitud de este vector. Va a ser igual a ¿quién? A 4.2 al cuadrado más menos 3.9 al cuadrado. Y esto es igual a ¿quién? A 5.73 metros. ¿Sí? Pero esta nada más es la magnitud que hay de aquí a aquí. Si yo quiero calcular la magnitud de la velocidad media, entonces va a ser la velocidad media va a ser igual a ¿quién? A 5.73 metros ¿sobre cuánto? Sobre 3 segundos, que es lo que se tardó la ardilla en desplazarse de aquí a aquí, que sería lo mismo de que si la ardilla estuviera aquí y se desplazara aquí en 3 segundos. Y eso es igual a 1.9 metros sobre segundo, ¿sí? Que es exactamente igual al valor que encontramos usando las componentes en X y las componentes en Y. Entonces, esta es otra manera de tratar el inciso B del problema de que tenía la ardilla de que se desplazó del punto 1 al punto 2. Espero se haya entendido. Gracias. Ahora vamos a resolver el problema número 6, el cual dice: un rinoceronte se encuentra en el origen de las coordenadas en T1 igual a 0 para el intervalo T1 igual a 0 a T2 igual a 12 segundos. La velocidad media del animal tiene una componente X de menos 3.8 metros por segundo y una componente Y de 4.9 metros sobre segundo. En T2 igual a 12 segundos, inciso A, ¿qué coordenadas X y Y tiene el rinoceronte? Inciso B, ¿a qué distancia está del origen? Vamos a resolverlo. Bueno, vamos a resolver el problema. ¿Qué datos tenemos? Tenemos el tiempo 1 igual a 0, ¿sí? Y nos dice que en este tiempo el rinoceronte está en el punto 0,0, o sea, está en el origen. Tenemos el tiempo 2 igual a 12 segundos. Tenemos la componente de la velocidad media en X, que es igual a menos 3.8 metros sobre segundo. Y la componente en Y de la velocidad media, que es igual a 4.9 metros sobre segundo. Entonces, para resolver el inciso A, ¿qué necesitamos? Necesitamos este dato. En T1 igual a 0, X1 va a ser igual a Y1 y va a ser igual a 0, que es lo que nos dice que el rinoceronte está en el origen. Ocupamos la fórmula de la velocidad media en X, que es igual a delta X sobre delta T, ¿sí? Por lo tanto, delta X es igual a la componente de la velocidad media en X por delta T.
Pero delta X es igual a ¿quién? A X2 menos X1 igual a componente de la velocidad media en X que multiplica a delta T. ¿Quién es delta T? A T2 menos T1. ¿Sí? Entonces, X1 es igual a 0. T1 es igual a 0. ¿Y qué nos queda? Solo nos queda que X2 es igual a la componente en X de la velocidad media por T2. Y esto es igual a menos 3.8 metros sobre segundo por T2, que son 12 segundos. Y esto es igual a menos 45.6 metros. Hacemos lo mismo para Y2. Y2 es igual a ¿quién? A la componente de la velocidad media en Y por T2 igual a 4.9 metros sobre segundo por 12 segundos. Y esto es igual a 58.8 metros. Ya tenemos la posición del rinoceronte cuando han pasado 12 segundos, que es X2 igual a menos 45.6 metros y Y2 igual a 58.8 metros. Ahora vamos a resolver el inciso B, que nos pide la magnitud o a qué distancia está del origen. Entonces, la distancia R va a ser igual a ¿quién? A la raíz cuadrada de lo que acabamos de calcular, menos 45.6 metros al cuadrado más 58.8 metros al cuadrado. Y eso es igual a 74.4 metros. Y ese es el resultado de los dos incisos que nos pide el problema, que el inciso A, ¿qué coordenadas en X y Y tiene el rinoceronte después de 12 segundos? Y el inciso B nos pide calcular qué distancia está del origen, 74.4 metros. Espero se haya entendido. Gracias.